Muy bien, buenas tardes compañeros, espero que se encuentren bien. Vamos a hacer el siguiente video ya con la finalidad de dar un cierre a la materia eh, tras las condiciones de la pandemia en la que nos encontramos, pero creo que se ha logrado avanzar bastante en el tema sobre las instituciones y la gobernabilidad. Bueno, eh, ¿qué es lo que nos deja el curso al final de todo esto? Bueno, hemos dado cuenta de cuáles son las instituciones que dan pie al régimen en el que nos encontremos. Y básicamente también encontramos dos situaciones, sobre todo conceptuales a la situación. Evitamos decir lo que es el sistema político, lo que es el Estado y lo que es el régimen como sinónimos. Recuerden que el sistema político, eso siempre deben recordar, el sistema político incluye todo aquello en lo que se hace política y la política entendida como la imposición de valores que menciona Luckman. ¿Sí? El Estado es parte del sistema político, pero no lo es todo. Es una de las instituciones y Luckman dice que posiblemente quizás sea la más grande o la más importante. Quizás, todavía lo pone en duda. Y el régimen es la forma en la que se transita el poder y cómo va funcionando. ¿Sí? Entendido esto, debemos de dar cuenta de que nuestro régimen va en una dirección hacia la democratización. ¿Sí? La democratización se debe de estar entendida como, primero, como un régimen, como la forma en la que se pasa de un grupo a otro la autoridad o el poder, en este caso, a través de elecciones. Estas elecciones deben de formarse a través de un órgano autónomo con cierta incertidumbre. Esto quiere decir que no se sepa más o menos quién va a ganar. Y por lo tanto que no están vendidas las elecciones. Y finalmente que se hagan con legalidad y todo esto. La otra parte de la democratización, o de de la democracia, pues implica el equilibrio de poderes. Nuestra formación de equilibrio de poderes, ya lo habíamos mencionado, es la básica sobre la división de poderes, que es el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Ninguno de ellos se puede imponer sobre el otro. Y habíamos mencionado que para el caso de México, en la particularidad, implica también la situación entre la relación entre federalismo y centralismo, en este caso los gobernadores como también una posición de equilibrio de poderes. Ahora, ¿qué es lo que debemos, y yo lo con lo que me quiero quedar sobre el curso? Hay dos formas, o sí, diríamos dos formas o dos escuelas de ver cómo abordar estos temas. Porque todos ellos al final se van a conjugar en el punto de la gobernabilidad. Y la gobernabilidad se va a definir, como ya lo habíamos mencionado en las lecturas, como la eficiencia y la estabilidad. Si un gobierno es capaz, o un régimen del cual emanan ciertos gobiernos, generar esta situación, esta satisfacción, ¿sí? Si pueden lograr este punto, ser eficientes y sobre todo mantener estabilidad. Ahora, la cuestión aquí crítica implicaría es que esto a quién le beneficia, ¿no? Los demócratas pues van a decir que pues todos, ¿no? Pero cuando son todos es nadie. Entonces yo me quedaría con la posición de que sí es estable y es eficiente en la reproducción capitalista, ¿sí? Eso no implica que se tenga que golpear y maltratar a la parte de trabajadores o las partes que son menos favorecidas por el capital. Al contrario, sino que estas partes también sean favorecidas para la reproducción del capitalismo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, los países con mayores índices de desarrollo, mejores avanzados, son los que también han repartido esta renta entre su población, o sea, estas ganancias a través del salario, a través de prestaciones sociales, etcétera. Por ejemplo, como Dinamarca, Suecia, Noruega, ¿sí? Y, y distan de ser socialistas, ¿no? Simplemente es un capitalismo, no es que sea un capitalismo con rostro humano, no, lo que pasa es que saben que funcione mejor el capitalismo, ¿sí? Esas son las cosas interesantes sobre este punto. Pero ahora bien, ¿cómo debemos de abordar este tema al fin y al cabo que es la gobernabilidad? Y entonces, recuerden que la lectura sobre las relaciones intergubernamentales menciona una serie de pasos sobre los que ha estado la ciencia política. La ciencia política debe de estudiar
este tipo de cosas. Es uno de sus objetos de estudio. Y menciona que el primer punto, pues es la primera parte, pues es la formación del Estado, ¿no? ¿Cómo se forma este Estado? Y entonces el Estado pues, es algo así como que muy inorgánico, ¿no? En este punto. Richelieu le menciona que tiene su propia autonomía, etcétera, y que el Estado está por encima de todos y que tiene casi vida propia y que se debe de mantener y hacer lo posible que se sostenga. Luego nos estamos dando cuenta que posteriormente, pues dentro de este Estado, pues hay personas, ¿no? Y estas personas pues son élites, que no son todos, por lo tanto no son todos, y entonces se hace, a mí se me hace muy injusto lo que dice el doctor Jaime Espejel, dice, pues es que son precientíficos, ¿no? Pero bueno, así lo vamos a dejar, y menciona que es el estudio de las élites, ¿sí? El estudio de los grupos, el estudio de las personas, o sea, quién es quién en este punto, porque entonces nos damos cuenta que el poder se transita de un grupo a otro, pero por relaciones consanguíneas, o sea, familiares, por relaciones políticas, etcétera. Eso es lo que forman las élites. Las élites como los grupos cerrados, y diría Gaetano Mosca, la que más me gusta de todas las definiciones sobre élites. ¿Quiénes son las élites? Pues todos los que son distintos a nosotros, ¿no? Entonces, ya desde ahí nos estamos dando cuenta que sí hay un punto. Luego llegaría David Easton, y la situación de David Easton es muy clara porque él le da la necesidad de una cientificidad a la ciencia política y él considera que sí debe de verse un estudio de los hechos por encima de los valores o de las percepciones. ¿Sí? Muy a la idea de Maquiavelo también, porque Maquiavelo también estudia la idea del poder o la idea del gobierno, ¿sí? Sobre cómo obtenerlo, pero no a base de cuestiones morales y filosóficas, sino a través de cómo se hace. En la época de Maquiavelo, pues se hacía a través pues, de pegarle a alguien y dar golpes de estado, de comprar ejércitos, etc. Aquí no se, en la mayor parte del punto no se hace así, hay otros instrumentos, y entonces David Easton dice, bueno, primero hay que ver los hechos y cómo van funcionando a través de un punto de vista más científico, ¿sí? Porque debemos de ver las regularidades y los comportamientos que suceden sobre lo que se hace esto sobre la política, ¿no? Y debe de haber una observación y cuantificación muy precisa sobre estos puntos. Esto es lo que le da un grado de cientificidad muy importante, ¿sí? A la ciencia política. Por eso yo considero desde mi punto de vista que el padre de la ciencia política debería considerarse en ese punto Easton, ¿sí? Porque incluso antes de la formación de la ciencia política, pues se leía a los clásicos y se hacía una interpretación de ellos. A Maquiavelo, Hobbes, todos ellos pues no son politólogos en esencia, son personas que están cercanas al poder, pero no son politólogos en ese punto. Y, por ejemplo, justifican la idea de incluso de un régimen que es contrario al nuestro, ¿no? Que es básicamente la democracia. Ellos justificaban la monarquía y nosotros estamos a favor en un punto de la democracia, ¿sí? ¿Por qué lo pongo así? Porque hay un gran desencanto, ¿no? Pero eso, si nosotros nos ponemos a ver histórica y noticiosamente, pues nos damos cuenta que diría Churchill, pues, que no es el mejor de los, no es la mejor forma de gobierno, pero es la menos peor, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a dejarlo en este punto, ¿no? Luego se habla sobre Allman y Powell, sobre la crítica del etnocentrismo, sobre la necesidad de la cultura, la formación del desarrollo, del desarrollo de la modernización, ¿no? Y cómo se van dando estos procesos de gobierno a través de todo esto. Por lo tanto, hace un llamado muy interesante a de que veamos cómo son estas particularidades en cada país. Y nosotros hemos encontrado una en este curso, pues de que no solamente son las tres formas de equilibrio, ¿no? Que ya habíamos dicho, sino que también implican los gobernadores, ¿no? Esto es algo muy interesante. Pero, por ejemplo, si nosotros fuéramos a Asia, por ejemplo, Japón, pues nos daríamos cuenta que sí existen estas tres formas, pero hay un cuarto implicado muy fuerte, que son las corporaciones, ¿sí? Entonces, Allman Powell habla sobre esa situación, sobre la cultura política y cómo debemos de dar esas particularidades en ese punto, ¿no? No todo debe de ir hacia la democracia, ni todo va sobre un destino manifiesto como se debería de ver. Y entonces, finalmente, está esta situación de la transformación y cómo afectan las relaciones entre el Estado y la sociedad. Y entonces se reconoce la diversidad de actores, que es muy a lo Luhmann, ¿no? Bueno, yo quiero creer que esa parte la idea de Luhmann, porque habla de la complejidad, ¿sí? No hay un centro, somos todos, y todos somos
dijéramos, tenemos varias funciones al mismo tiempo. Por ejemplo, ahorita yo estoy siendo maestro con ustedes, estoy hablando, y al mismo tiempo soy padre, soy creyente, soy militante, no soy militante, etcétera. Son muchas cosas en ese punto, ¿no? ¿Y cuál determina mi vida? Pues ahí va a decir, pues ninguna, ¿no? Algunos dirán, es que la economía determina las decisiones de los individuos. Eso se ha demostrado que no es cierto, ¿no? Básicamente, muchas de las decisiones que se toman los individuos son por emociones y no son por cuestiones económicas, ¿no? Si no, pregúntense cuántas cosas tienen que realmente pues ni las necesitan ni las querían y de repente las compraron, ¿no? Incluso van en contra de sus intereses. Pero bueno, así es como lo estamos viendo, ¿no? Entonces llegamos a este punto de las relaciones intergubernamentales donde nos vemos que hay un intercambio de favores, de presentaciones entre las personas y todo esto. Y debemos de ver si esto es eficiente. Yo me quedo con dos cuestiones. Una, yo creo que en realidad solamente en el fondo hay dos formas. Una, de verla desde la forma institucional, ver el comportamiento de las instituciones, ¿sí? Y la otra es adentrarse dentro de esas instituciones con las élites. Por lo tanto, es complementario, ¿sí? No se puede entender el funcionamiento de una institución si no sabemos quién está dentro de ellas. Un ejemplo de ello. Por ejemplo, los tecnócratas. Los tecnócratas hacen un cambio en el régimen. Hacen un cambio en el mismo gobierno, en la misma estructura de todo esto, lo van cambiando. Y son personajes muy particulares, ¿no? Carlos Salinas y su gente, ¿no? Entre ellos Ernesto Zedillo Ponce de León, Colosio, Camacho Solís. Todas estas personas son las que han estado ahí dentro de ese punto. Si no le ponemos nombre a los actores, entonces no sabemos dónde están. Entonces se nos va la idea de que, por ejemplo, el grupo de Camacho Solís, que en ese momento, en el 94, fue uno de el regente del entonces Distrito Federal, pues nos damos cuenta que pues su gente, su segundo al mando, pues ahora es el segundo al mando de López Obrador, ¿no? Que es Marcelo Ebrard. O sea, sin un estudio de élites, que aquí llaman precientífico, pues no nos daríamos cuenta el salto que se ha dado, ¿no? Incluso nos damos cuenta que posiblemente el grupo de Camacho Solís es uno de los grupos más influyentes que se ha ido tratando de llegar, pero no han logrado ahora sí llegar a la presidencia, ¿no? A la grande. Eso es lo que implica eso. En este punto la situación de un estudio de élites que es muy importante. La situación institucional pues, nos menciona que bueno, pues que llegó el IFE, se pasó de ser ¿qué era un distrito federal, a pasar de ser un regente, a tener una relación menos subordinada al formarse un jefe de gobierno, etc. O sea, todo ese tipo de cosas son muy importantes. Pero también sobre esa situación hay que tejer los individuos que están ahí. Por ejemplo, Manuel Bartlett, pues Manuel Bartlett es conocido por la caída del sistema, ¿no? Y un estudio de élites pues, siempre nos va a recordar que ese hombre pues estuvo en nombre de Salinas. Y una de las cosas de las que se ufanaba y que realmente tiene razón es que fue, bueno, no ya no, porque Osorio Chong fue el último secretario de Gobernación de 6 años. Casi pasaron 30 años para que hubiera otro secretario de Gobernación de 30 años. Eso habla de la inestabilidad que se vivió en el país. Entonces, ahora nos vamos a ver si esto que hacen estas personas por medio de estas instituciones es eficiente y genera estabilidad. Y yo la manera en la que lo debo de ver no es sobre si ha beneficiado más o no o menos a la gente. Eso es otra discusión. Eso es otro punto. Yo creo que la manera en la que lo debemos de ver es que si ayuda o no ayuda a reproducir el capital. Le van a decir, ay, ¿cómo es posible que eso no? Y la gente. Es un sistema capitalista. Y el sistema capitalista va a premiar a donde se reproduce bien y donde no se reproduce bien. O sea, por ejemplo, se reproduce muy bien en Dinamarca. En Dinamarca hay un capital humano muy amplio, mejores trabajos, mejores empleos, mejores empresas, etcétera. Y niveles de vida muy altos. En otro lado del mundo, en países
centroafricanos, pues no hay ninguna de otras cosas y pues la gente aunque tenga diamantes en la mano, pues se sigue matando con lo que tenga, ¿no? Y no valen, y el diamante que tenga, pues se lo pagan a una décima parte de lo que vale, ¿no? ¿Y eso por qué se debe? Porque hay inestabilidad en su país, así de simple. No hay un mercado estable, no hay algo que lo proteja. Así es el capitalismo en ese punto. Nosotros debemos ahora de dar cuenta que estos estudios, incluso de la gobernanza, incluso que ya se hablan ya de la gobernanza en ese sentido, es que son básicamente, sí, son un tanto conservadores porque no plantean la superación de estas cuestiones capitalistas, sino que implica ver si están funcionando o no están funcionando en favor de esto y atrás de la ciudadanía, ¿sí? Debe de ser complementario tanto con las instituciones como con un estudio de élites. Por ejemplo, el gobierno actual, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presidente, pues debemos darnos cuenta que sí ha sido eficiente en sus decisiones. ¿Y cómo podemos ver si es eficiente? Pues midiéndolo. Una de las formas que a él no le gusta, pues es por ejemplo a través del Producto Interno Bruto, ¿no? Sí, habrá muchas deficiencias y que no es un reflejo real de la sociedad, pero es un parámetro, ¿no? Y nosotros nos damos cuenta si crece o no crece, y pues vemos que no crece. Más allá de con o sin COVID, pues no está creciendo a la velocidad en ese punto. Yo creo que, un paréntesis grande, ¿no? Yo creo que este gobierno está siendo tan poco eficiente que hace ver a los pasados muy eficientes, ¿sí? Eso es lo que está viendo. Y empieza a haber procesos de ingobernabilidad en este punto. Y de inestabilidad. La inestabilidad, ¿cómo se nota? Bueno, pues de que un Estado, una de las funciones de un Estado es tener control sobre un territorio. Y este territorio lo ha ido perdiendo. ¿Por quién? Pues por cuestiones del narcotráfico, por cuestiones de otros grupos sociales que están en contra de todo esto, ¿no? Entonces el gobierno simplemente se replega y no logra hacer ese punto. Un punto controversial aparte del narcotráfico, por ejemplo, la situación de los indígenas. La situación indígena mencionan ellos que ellos tienen sus propios usos y costumbres y tienen razón en hacerlo. ¿Por qué? Porque el Estado no ha logrado estas instituciones en realidad hacer que estas personas, dijéramos, sean parte de este Estado. Y entonces dicen, bueno, pues no me encuentro. Por ejemplo, si tienen algún problema judicial, pues muchos de ellos iban a la cárcel sin tener un abogado que hablara su misma lengua, estaban ahí, no sabían ni por qué, ¿no? Entonces no los hacían parte de ella, entonces es donde falla el Estado, ¿sí? Por eso ellos prefieren anclarse sobre una situación de sus usos y costumbres, y desde mi punto de vista, pues es una falla de Estado y de gobernabilidad y de eficacia, ¿no? Y entonces, esta situación de estudios de la gobernabilidad, como estamos viendo, tanto de las instituciones por un lado, y tanto de los individuos como otros por parte de las élites, nos hace ver quién es el responsable, claro, de esto. Un ejemplo, por ejemplo, ¿quién tiene la responsabilidad de que la economía vaya en picada hacia, ya dijo el Fondo Monetario Internacional, que algunos dicen que no es cierto y todo eso, que institución imperialista, etcétera, lo que quieran, pongamos el que sea. Están diciendo que la economía baja hacia el 10%. Dijéramos que el 6% es por condiciones de la pandemia. Y el otro, y la reactivación, y todo esto, ¿de quién es culpa? ¿De las instituciones? Posiblemente de las instituciones porque no encuentran los canales necesarios para poder enfrentar esto. Pero si nosotros nos damos cuenta en un estudio, les decimos, bueno, pues para empezar es Arturo Herrera, ¿sí? El secretario de Hacienda y Crédito Público. Y luego también nos vamos a dar cuenta que pues, es el presidente y tal. Y entonces se fincan responsabilidades que deben de ser en la democracia, se pagan a través de las urnas. ¿Sí? Tampoco es salir con machete y acabarlos. No, en ese punto no. O sea, las democracias implican ese punto de poder castigar o quitar gobernantes a través de sus diferencias en esta situación. ¿Qué es lo que debemos nosotros igualmente también de ver? Pues esto es medible, esto es algo muy claro incluso aunque se hablen muchas cuestiones de la percepción, pues dice mucho de esto. Por ejemplo, el INEGI sacó, estos datos son buenísimos, como nosotros como politólogos, para que veamos más o menos hacia dónde va nuestra gobernabilidad y qué tan estable está esto. El INEGI sacó una encuesta nacional de calidad de impacto de la gobernabilidad, ¿no? 2019.
Y entonces menciona del 0 al 10 cuáles son las instituciones de gobierno, cómo son calificadas, ¿no? Dice de gobierno, pero aquí hay algo extraño que ahorita vamos a ver. Bueno, pues la institución menos respetada son los partidos políticos, que menos confianza da, y de 10 saca 3.8. Eso implica que los partidos políticos, en el punto lukmaniano, diría, o sea, a ver cómo, o sea, los partidos políticos, los encargados de politizar problemas y hacerlos y tratarlos y de darles una situación, no ya no una solución, sino de tratarlos, está funcionando, pues ahí hay un problema de gobernabilidad muy grave, ¿sí? Porque los partidos políticos no están haciendo su trabajo, su función, que es escoger problemas, politizarlos, tratarlos, llevarlos y darles una cierta solución, ¿sí? O sea, no lo están haciendo de la manera adecuada, ¿sí? Están los partidos políticos. Luego está la Cámara de la Policía, ¿no? O sea, la parte fundamental del Estado está con 4.3, ¿no? O sea, la gente pues, no cree en los policías y ya estaba viendo incluso con Ciro Gómez Leiva una encuesta que sacó de Rara, donde menciona que pues la gente pues no quiere a los policías y pues los maltrata, ¿no? O sea, y es normal. Entonces no solamente está maltratando al policía, sino está maltratando a la institución. Entonces ahí nos vemos a otro problema de inestabilidad gubernamental. La Cámara de Diputados y Senadores tiene un 4 de calificación. Evidentemente, pues la gente no ve soluciones sobre esta gente que está haciendo, o sea, que son los encargados. Los ministerios públicos con 4.5, los jueces magistrados con 4.7. Esto nos está dando un ejemplo de que en el país hay una serie de ingobernabilidad muy grave, ¿sí? De inestabilidad, no de ingobernabilidad, sino de inestabilidad, ¿sí? Y de eficacia, ¿no? De eficiencia, o sea, no son eficientes. O sea, por ejemplo, si la gente cuando por lo general asalta, pues es muy raro que vaya a levantar una denuncia porque sabe que es peor, es ir a perder tiempo, te van a pedir dinero, etcétera. Entonces mejor prefieren no hacerlo porque no confían en este punto. Y las mejor calificadas son la familia con el 8.1%, las universidades públicas con 7.4% y los compañeros de trabajo con 7.2%. Esas son las mejores calificaciones. Y la institución de gobierno mejor calificada, todo, es el ejército con 7.1. Y esto es grave porque el ejército siempre estaba manejando calificaciones de 8, 5, 9. ¿Sí? La gente empieza a dejar de calificar bien en este punto. Entonces nos estamos dando cuenta de que hay una ineficiencia, una falta de eficacia en este gobierno. En este gobierno que puede decir que es herencia del anterior, pero es en este gobierno donde lo están calificando y está mal, ¿sí? La pregunta clave sería ¿por qué a pesar de todo esto, pues la gente no hace otra cosa, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues diría Luckman, es que se les da ciertos estímulos para que pues la gente quede un poco más tranquila. ¿Cuáles serían estos estímulos en términos económicos? Algunos programas sociales, pan y circo, etcétera, o algo que menciona, no quiere decir, es lo que hacen los políticos. Y lo que hace Obrador, lo que hace el presidente López Obrador, es algo muy importante. Genera, porque eso me preguntan mucho, o sea, ¿por qué a pesar de todo esto se mantiene? Bueno, pues porque genera futuros, genera esperanzas, tiene un buen mito, ¿sí? O sea, habla de la cuarta transformación y cuando él lo logra y todo esto, y cuando Ben salvó a todas las fuerzas del mal, a la mafia, etcétera, todo el poder y todo eso, pues lograremos tener un México mejor en este punto. Eso es lo que se logra y a pesar de todo este punto. Eso es parte de la política y es parte de nuestro estudio. Entonces, en resumidas cuentas, cuando nosotros analicemos las cuestiones políticas, debemos analizarlas desde dos puntos. La parte institucional, cómo funcionan las instituciones y a qué instituciones estamos dando y quiénes están dentro de estas instituciones, qué individuos están estando. Hay que ponerles nombre, ¿sí? Entonces nos daremos cuenta de cómo va funcionando y quiénes han estado en este cambio durante tanto tiempo. Bueno, espero que sea de su agrado, que haya resuelto alguna de sus dudas. Si todavía tienen alguna cuestión ahí que comentarme, escríbanme y estaré al pendiente al respecto. Saludos, cuídense.